Grupo Subsidium presenta Temple Social, periodismo de análisis, comentarios, entrevistas, eventos y más, con un enfoque ciudadano para las familias de Baja California. Conducen Antonio Arbizu y Mari Ávila. Quédese con nosotros. Grupo Subsidium presenta Temple Social, periodismo de análisis, comentarios, Grupo Subsidium presenta Temple Social, periodismo de análisis, comentarios, entrevistas, eventos y más, con un enfoque ciudadano para las familias de Baja California. Conducen Antonio Arbizu y Mari Ávila. Quédese con nosotros. Es buscar de qué manera en la ley haya alguna laguna o algo no se ha hecho para que lo que nos toca a nosotros, que es el tema legislativo desde el primer momento, pues que esté completo y que se darle instrumentos y herramientas a quienes aplican el derecho para que se aplique de verdad la justicia y que no haya ver en esas lagunas que se vaya a evadir algún tipo de responsabilidad y demás. Además de los temas legislativos, en temas sociales también ha habido muchos avances. Sí, la verdad es que ese es el tema más bonito, ¿verdad? Y poder nosotros apoyar a la comunidad que más lo necesita. En este caso, yo creo que los 7 millones más que hemos gestionado, lo hemos implementado en... Claro, ya fuimos notificados de esa aclaración de la resolución de la Corte. Y ciertamente la Corte dice en su aclaración que no hay nada que aclarar, ¿verdad? Entonces, pero sin embargo entra a la aclaración y aclara, y a mi juicio yo ya la leí por lo menos, y a mí me queda muy claro cuando dice todo queda como estaba. Sí, hicimos una entrega de aproximadamente más de 400,000 pesos de recursos de gestión social. Trascendieron en láminas para techo, para familias de escasos recursos, uniformes, cerca de 300 uniformes escolares, pago de cuotas de cuotas universitarias. También se hicieron de pago de luz, proyectos productivos, y dos máquinas de fumigación de corte industrial, con los que se va a iniciar una campaña masiva a partir de la próxima semana permanente de fumigación calle por calle y casa por casa del sector poniente de la ciudad, en las áreas más vulneradas por el tema de la garrapata. Estamos a través del 157 de Cable de Más, la 1120 de AM, así como a través de www.micanaltv.net, y no se diga a través de Facebook. Ahí encontrarán el link directo hacia el vínculo que tenemos en YouTube, también de manera directa. Muy buenas noches, Mari, ¿cómo estás? Buenas noches, Antonio, buenas noches, estimado público. Esperamos que nos acompañen de esta hora hasta las 11 de la noche, que continúen con nosotros, y esperamos que les guste el programa. Hoy estamos muy internacionales. Así es, tenemos dos invitados de lujo que traen pues sobre todo una visión muy general, muy europea, sobre lo que son las cuestiones de las pensiones. Y pues decirles que hoy se cerró unos trabajos que se llevaron a cabo por parte de Iztecali, el sindicato de burócratas, y estas personas que vienen de una organización y que hacen pues un análisis sobre lo que estamos viviendo. Pero pasamos a las primeras notas del día. Entre ellas se revisa la reestructuración de la deuda del municipio, y es precisamente en base a la situación que guarda Iztecali y lo que se está tratando de resolver entre Antonio Valladolid, el presidente municipal, secretario de Finanzas y del Estado, y el presidente municipal. Por parte del gobierno del Estado se detalló que el 21 Ayuntamiento de Mexicali los esquemas que permitirá avanzar para disminuir la deuda que se tienen con el organismo y evitar que se afecte a los trabajadores. El alcalde Jaime Díaz resaltó la voluntad que se tiene para que esta administración municipal para evitar cualquier retraso en las cuotas y trabajar de manera armónica en el Estado en este sentido. Pues ya lo ha dicho la misma dirigente de los burócratas, la señora Bentley, que parece ser que el municipio de Mexicali, en ese rubro se anda bien. Habrá que ver los demás. Ya vieron todo lo que estaba platicando aquí nuestro amigo regidor
Abraham Medina, que pues es cosa de análisis, es cosa de estudio, estas situaciones dudosas dentro de la transparencia del municipio de Mexicali, pero que a final de cuentas pues habrá que ver cuáles son los resultados que tenemos en base a esto. También se realiza por parte de la presidenta del Congreso una gira de trabajo a través de los demás municipios del estado. Ya estuvo con nosotros Irma Martínez Manríquez, a quien le mandamos un afectuoso saludo y abrazo, y estuvo primeramente como primer evento en la instalación de la primera piedra en la estancia infantil del DIF Tecate, del cual ya tuvimos la nota. También celebró después reuniones de cortesía con los alcaldes de Tijuana, Playas de Rosarito, así como el auditor superior del Orfis. Vamos un poquito rápidos porque creo que tenemos temas bastante interesantes que platicar con nuestros invitados. Les pedimos que fueran puntuales y al estilo europeo pues sí llegaron puntuales, así que traemos un gran problema. Pide sanciones para concesionar el centro de verificación vehicular que cometa actos de corrupción. Esto lo hace el diputado Alberto Martínez, mejor conocido como el profe Beto, y el cual pues hace un llamado de atención a aquellas unidades de verificación que el día de mañana presenten anormalidades en los dictámenes o así como en sus sistemas para la aprobación de este tipo de acciones. Y por último, en las notas generales tenemos que se realiza una campaña de esterilización gratuita para perros en el Ejido Puebla, y esto es un programa del Ayuntamiento de Mexicali, el cual dice que Unidos Sociedad y Gobierno llevarán a cabo una campaña de esterilización gratuita en el Ejido Puebla el día 17 y 18, esto es la semana que entra, en el Salón Social del Ejido Puebla, con el objetivo de lograr esterilizar a 500 animales dentro de los 2 días. También hay que recordar que va a estar el Tren de la Salud ahí en Pascualitos, creo que es el sábado, ¿verdad? Y por otro... Ajá. De 8 de la mañana a 6 de la tarde. Y también el programa que trae la Cruz Roja, esa la pueden ver ahí a través del Facebook en la página de Temple Social, que también traen unas acciones de beneficencia. Es el vagón de la salud, o el tren de el doctor vagón, el tren de la salud, te brinda atención médica integral, consulta general, odontología, análisis clínicos, optometría, farmacia y estudios de gabinete. Pues esta fue una invitación que mandó el delegado de González Ortega. Hoy en la mañana estuvimos con el diputado Gustavo Sánchez, que hizo la entrega de a 3 asociaciones, aproximadamente 50,000 pesos para un aire acondicionado, para un salón donde dan alimento a niños que tienen problemas en cuanto a que sus padres pues no los atienden bien. Y pues había otras 2 asociaciones que ahorita pues vamos a la nota en la cual se le pregunta sobre la cuestión de la redistritación electoral, la cual pues ya tenemos entendido, nos quedamos como estábamos, los 6 distritos electorales aquí en Mexicali, y pues esto redunda en que pues va a haber muchos cambios dentro de la política que se van a manejar en los diferentes partidos para la elección de sus candidatos esta elección 2016. Bueno, el día de hoy estamos con mucha alegría, con mucho gusto haciendo entrega de una serie de donativos, de apoyos que vamos a estar gestionando en favor de asociaciones civiles que vienen trabajando de una manera intensa, de una manera seria en favor de los mexicalenses. Que hacemos hacia la ciudadanía, porque el gobierno no puede hacer todo esto solo. Y la otra, agradecerte, aunque de momento a todos los organismos de la sociedad civil, o a la mayoría, y hablo de todo el estado de Baja California, nos dejó un poco, o mucho, muy turbados. La ley que ustedes los diputados han promovido y que ya es un hecho para que todos los organismos de la sociedad civil nos normemos respecto a todos los lineamientos de protección civil. Parte del Club Rotario Mexicali Industrial, nosotros te agradecemos el que nos hayas acompañado al comedor que tenemos desde hace 10 años en el poblado Villa Zapata. A Gustavo, antes de ser diputado, es amigo de nosotros en lo personal hace muchos años, pero su labor que va enfocada a los niños, eso no tiene precio.
Pues básicamente primero tuvo una rueda de prensa ahí con varios compañeros en las afueras de su módulo de detención, posteriormente ingresó a un cubículo donde estaban presentes las 3 asociaciones y posteriormente pues tuvimos a bien enterarnos ahí de cuáles eran los rubros en los cuales se estaba dando este beneficio. También comentarles, ahorita no traigo la nota porque mañana la vamos a pasar, de que el diputado Molina hoy también entregó aproximadamente 400,000 pesos en beneficios. Entre ellos estaban becas, equipos para proyectos productivos y 2 equipos bastante sofisticados de fumigación con los cuales se van a hacer obras de fumigación por este tema de la riqueza en la zona poniente de la ciudad. Vamos a pasar de una vez a lo que fue el cierre, la clausura del curso Socieux, que pues en base a eso tenemos a nuestros invitados el día de hoy. Amigos Ignacio y Karen, lo mejor y gracias por compartir. Cedo el uso de la voz al doctor Mesa para que declare cerrados los trabajos de esta capacitación y de inmediato proceder a la atención a medios de comunicación. Si les pido por favor si se ponen de pie. Siendo las 12 horas con 4 minutos del día 8 de octubre de 2015, declaramos clausurados los trabajos de capacitación de Socieux en Mexicali, Baja California. Gracias. Bueno, pues amigos, como ven, ya tenemos aquí también lo que es la pantalla. Me voy a hacer un poquito hacia atrás para que vean el logotipo, el emblema que ellos tienen en su página de internet. Es esta. Y pues hicimos esta presentación en atención a nuestros invitados que hoy cierran el ciclo de conferencias Socieux, donde hablan acerca de las pensiones. Y primeramente decirles que Hagen Heichschuh, ¿cómo se pronuncia? Se pronuncia Hügelschäfer. Hügelschäfer. Sí. Y es originario de Alemania, tengo entendido. Vengo del sur de Alemania. Y el señor también, Ignacio, se puso aquí Nacho Campos. Me acordé de un diputado de ahí de Tijuana que decía su sobrenombre siempre que se anotaba. Y pues esto es lo que hace más ameno el que podamos platicar de una manera más agradable. ¿Quién me pudiera explicar qué es Socieux, por favor? Bueno, hola, buenas noches a todos y buenas noches, gracias por la invitación a poder participar en tu programa. La verdad es que Socieux es una iniciativa de la Unión Europea, financiada por los recursos de la Unión Europea, que lo que hace es promover el intercambio a través de expertos, el intercambio de las experiencias europeas con cualquier interesado que haya solicitado una beca y haya obtenido esa ayuda para poder tener expertos con los que tener un intercambio de experiencias europeas para poder enriquecer lo que es en este caso las pensiones en el estado de Baja California. Hagen, ¿cómo llega a ustedes la iniciativa para venir aquí precisamente a Mexicali a dar estas pláticas, a dar estas conferencias? ¿Cómo es el procedimiento que hace que ustedes estén aquí en Mexicali? Ha escrito una candidatura a esa iniciativa Socieux. Socieux hizo un concurso para elegir los expertos y tuve la ocasión, la posibilidad de hacer ahora la segunda misión con Socieux, es decir, tuvimos junto con Ignacio, tuvimos la primera misión a Guanajuato, al Instituto Estatal de ISEG, fin de junio, durante 2 semanas, y porque esta misión fue bastante exitosa. Socieux nos preguntó si podremos repetir esta misión también a Baja California, y antes, la semana pasada, fuimos a Zacatecas a la institución partido como ISTECALI, es decir, la institución llamada ISTESEC. Bueno, perfecto. Sí me gustaría, ¿cuál es lo que ustedes encuentran en similitudes entre el sistema de pensiones europeo con el sistema de pensiones que tenemos? Aquí sí, pues hay mucho dinamismo entre lo que es la zona norte del país,
el sur y el centro, pero y a nosotros pues nos interesa Baja California. Sí, la verdad es que es difícil fijar similitudes entre los sistemas porque los sistemas son muy particulares todos, incluso en el ámbito de la Unión Europea. Tenemos 28 Estados miembros y hay 28 sistemas diferentes de pensiones. Al decir 28 estados, ¿están hablando de 28 países? 28 países. Ah, ok. Y cada país con sus particularidades, porque luego hay regímenes y subsistemas, con lo cual es muy complejo. Lo único común es que todos los sistemas, tanto en Europa como incluso aquí, obviamente, lo que pretenden es crear fondos para garantizar pensiones a las personas cuando acceden al retiro y deciden poner fin a la vida laboral. Tener un recurso con el que tener un sustento y poder sobrevivir, obviamente, y vivir con dignidad, con una pensión adecuada. El sistema que tenemos en Baja California, dentro de los parámetros que ustedes han valorado, no solamente en la Unión Europea, sino ya los he visto, bueno, me metí a su página y veo que ya han tenido una relación muy dinámica con otros tantos países fuera de Europa. Y ¿cómo consideran o cómo calificarían ustedes el sistema que existe actualmente aquí? Bueno, es un buen sistema. La verdad es que es un sistema peculiar respecto a otros institutos del Estado de México, de la República de México, porque incluye la sanidad, que no es muy común. Lo normal es tener un sistema de pensiones exclusivamente con algunas acciones complementarias, pero aquí se incluye la sanidad. Eso es mucho más europeo, porque en el conjunto de sistemas de protección social se incluye la salud, la sanidad como sistema. Y eso es lo que es más característico. Creemos que es un buen sistema de pensiones, en el sentido de que también recientemente ha hecho una reforma que ha pretendido fortalecer el sistema como tal. Y eso ha sido muy interesante como experiencia durante esta semana, poder ver cómo ha evolucionado, cómo ha sido gestionada esa reforma del sistema de pensiones en Baja California. ¿Cuáles fueron las preguntas más difíciles o importantes o interesantes a responder que tuvieron en estos 4 días que se tuvo la oportunidad de que ustedes estuvieran aquí en Mexicali con nuestros compañeros de Iztacali? En primer lugar, fue la comparación con los otros sistemas de Europa, como acaba de explicar Ignacio. No tenemos mismos sistemas en Europa donde los sistemas de salud y los sistemas de pensiones son juntos. Además, presentamos los retos de los sistemas de pensiones en Europa también, es decir, sobre todo la esperanza de vida creciendo y también la tasa de fertilidad bastante bajas en la mayoría de los países de Europa, que tienen efectos para los sistemas de pensiones también. Y además, hablamos también de los sistemas complementarios capitalizados y mostramos también las medidas, las proposiciones de la Comisión Europea para desarrollar las fondos de pensiones complementarias, es decir, capitalizadas. Si me permites, la verdad es que siempre pasa lo mismo cuando visitamos países, por nuestra experiencia, ¿no? Que todo el mundo pregunta lo mismo. Es decir, ¿cuál va a ser la edad de jubilación? ¿Cuál es la tendencia de edad de jubilación? Me estabas leyendo la nota, ¿verdad? ¿Voy a tener o no pensión cuando me jubile? ¿El sistema es solvente, no solvente? ¿Es viable, no es viable? Un poco es lo mismo, porque las inquietudes son de todos, sea el país que sea, ¿no? Cuando se habla de pensiones, que es un tema muy importante. Uno de los temas que en un momento dado se presentaron, y porque tuvimos rueda de prensa y estuvimos platicando, tan solo estoy tratando de dar una inducción para que quienes nos escuchan a través de la radio o están en un monitor de televisión o en internet tengan el parámetro general de cuál es la situación por la cual estamos haciendo este trabajo de plática con ustedes. Parte de lo que interesa mucho aquí a los bajacalifornianos es, tenemos un sistema de pensiones en el cual las edades se han ido recorriendo, han ido creciendo, y de repente nos sorprendió, sobre todo a todos los medios que estábamos ahí, a mis compañeros y un servidor, el hecho de que ustedes ya hablan de pensiones a partir de, en algunos países, a los 70 años. Yo la bajaría un poco, ¿eh? En algún país concreto sí que están pensando en los 70 años, pero la tendencia europea es ampliarla, de hecho es común a los 65, ampliarla a los 67. Pero el horizonte de los 67 sí que es un horizonte muy, muy común y muy extendido en la Unión Europea. Está muy vinculado a la expectativa de vida, a la esperanza de vida. Afortunadamente ha crecido
Los sistemas de pensiones que surgieron hace muchísimos años tenían fijadas edades de jubilación cuando la esperanza de vida era la que era, y ahora ha cambiado, con lo cual ha habido una ampliación de la edad fundamentalmente para permitir también que los sistemas sean sostenibles y afortunadamente porque la gente tiene unas mejores condiciones de salud. Esto genera entonces que se tenga que ampliar el sistema a la edad por el tema de que también la vida de la persona ya se expande y sería mucho tiempo. Digo, desgraciadamente esto se tiene que ver de una manera económica, porque al final de cuentas se puede desplomar el sistema y después, porque todos quieren mucho, nadie tiene nada. ¿Es algo así? No, la tendencia en la mayoría de los estados de Europa es de subir la edad de jubilación de una manera paulatina. Es decir, por ejemplo, en Alemania tenemos un plazo de 20 años, un periodo de transición de 20 años y como así la gente puede adaptarse a la edad creciente. Por otro lado, aquí algo muy interesante es el hecho, ¿cuánto es en la generalidad el porcentaje con el cual se pensiona una persona? Porque aquí las pensiones son del 100% del sueldo, del 100% más un 10%. Existen unas maniobras ahí muy raras que se dan por parte de unas costumbres de antaño, en las cuales los sindicatos ejercían un poder sobrehumano ante los partidos y los políticos, de tal manera que daban muchas exigencias. Y ahorita vemos, por ejemplo, en el magisterio es muy común, y lo digo porque tengo parientes en el magisterio, que sé que cuando se van a jubilar un año antes o 2 años antes, los suben sorprendentemente de un escalafón a otro y se pensionan con el escalafón más grande, aunque nunca cotizaron en ese escalafón. Otro de los problemas que tengo entendido existen es, con lo que ahorran de su pensión, realmente vivirían 5, 8 años fuera y ya lo demás es una carga, es oneroso para el Estado o para el sistema de pensiones que aplique a ellos. ¿Cuál es el número que pudiera llamarse ideal para que una persona se pensionara? Hombre, el ideal sería el que te pudiera permitir tener el mismo ingreso que cuando dejas de trabajar. Pero es verdad que ese es un ideal, porque es muy complejo que un sistema soporte. Es una utopía. Es una utopía, lamentablemente. Una utopía porque es difícil que un sistema sostenga esa idea de mantener una renta idéntica a la última. La tendencia, al menos en Europa, es que al menos alcance una suficiencia para vivir bien, de una forma bien. Y se entiende que en torno al 70-80% de los ingresos ya es un gran sistema que permite tener una pensión casi equiparable al salario del último periodo en el que se ha ejercido una actividad. Pero lo otro ya es muy difícil, porque los sistemas pasa eso, que en el fondo se contribuye a un fondo general a partir del cual se pagan las pensiones, al menos en los sistemas más tradicionales europeos de reparto. Y entonces hay que crear el dinamismo suficiente como para que ese fondo dé para todos. En unos países se ve también una reducción del nivel de las pensiones hasta un nivel de 50, de vez en cuando 40% de los últimos ingresos. En estos países se ve también la tendencia que la diferencia entre el nivel 50-40% y un nivel bastante suficiente será financiado por las pensiones complementarias y en la mayoría de los casos capitalizadas también. Algunos ejemplos, por ejemplo, son los Países Bajos, donde la gente recibe más o menos 50% solamente del sistema estatal y alrededor de 40% de los sistemas complementarios y capitalizados. Es decir, es una mezcla entre un sistema estatal financiado por reparto y también de un sistema capitalizado financiado sobre todo para las contribuciones del empleador y del empleado. En este caso, lógico, las pensiones las paga el patrón, o sea, a través del ahorro, ¿no? La mayoría de la parte sí, es verdad. Sí, es verdad. A mí me llama la atención y tenemos 2 casos directos conocidos de nosotros que dentro de su pensión les están pagando la pensión
y luego vienen bonos de esto, bonos de aquello, o sea, un pago extra de situaciones, y les pagan vacaciones cuando no están trabajando. ¿Esto es normal, es regular? Ya depende de cada sistema, porque cada sistema hay muchas particularidades. Puede ser que sea, si tiene encaje legal, puede que sea legal. En Europa la tradición es pagar 12 meses y en algunos casos, como por ejemplo en España, pagar la pensión 14 meses, como si fuera un salario, en el fondo. Los 12 meses del año, más 2 extraordinarios en los periodos nuestros vacacionales, tanto de vacaciones de verano como en el periodo de Navidad. Pero eso depende de cada sistema. Siempre hay que pensar que aquello que se da es aquello que el sistema puede dar, siempre manteniendo la sostenibilidad y fortaleza del sistema. Bueno, vamos a unos comerciales y regresamos. Me llamaría mucho la atención el conocer qué es lo que encontraron ustedes en nuestro sistema de pensiones, qué es lo que se puede mejorar, y perfecto, lo dejamos para regresando a los comerciales. Como siempre, Arturo me agarra cuando estoy prendiendo el micrófono aquí del internet, y hoy tengo la dicha, la fortuna, gracias invitados, hoy no me ha regañado Arturo, y eso pues ya quiere decir que andamos bien, y que está interesado. De veras, cuando quieran escuchar noticias de deportes, Arturo, mi respeto, nos dejó así, como las caricaturas del coyote. Bueno, pero ya entrando nuevamente en tema, les comentaba acerca de que al llegar ustedes a iniciar estas pláticas con los compañeros de gobierno, ¿qué sucede? ¿Cuáles son las noticias o cuáles son los detalles que ustedes observan que de repente les genera un impacto de algo que no habían visto o que consideran atípico? En relación con otros estados, ya lo hemos comentado antes, Antonio, el hecho de que el sistema de Baja California de pensiones incluye la sanidad como un elemento muy importante. Aquí nada más hacer la aclaración. Ellos al hablar de sanidad es de que en Baja California no solamente es el sistema de pensiones, exacto, el que se encuentra regulado por, vamos a hablar en este caso de Iztecali, sino que la misma institución presta los servicios de salud, ¿sí?, que es la atención médica y el medicamento gratuito a sus afiliados. Exactamente. Porque en otros estados que hemos visitado y que conocemos, la parte de asistencia sanitaria la presta un tercero, no la presta el propio sistema. Y eso es muy diferente. En Europa pasa lo mismo, lo que pasa es que no va a cargo del sistema en sentido estricto, sino que es a cargo del propio Estado directamente, que lo financia a través de impuestos generales, que presta a través de esos impuestos la asistencia sanitaria, hospitales, medicamentos, todo lo que es... ¿Estilo Estados Unidos? Bueno, sí, pero Estados Unidos es en empresa privada, aquí es ámbito público. Es la gran diferencia. Es la gran diferencia. Es una cosa que nos ha chocado mucho del caso del estado de Baja California. Creo que solo son 7 estados que tienen este sistema con sanidad incluida. Y eso es muy interesante desde el punto de vista porque obviamente también permite hacer política de salud de los incluidos en el sistema y promover un envejecimiento saludable, conductas importantes de cara a los sistemas de pensiones. Esto quiere decir, es favorable. A mí me gustaría saber, y sobre todo porque aquí tenemos dos culturas diferentes, anglosajona, latina, y normalmente sabemos que existe una diferencia grande, sobre todo los que vivimos en frontera, sabemos que existen grandes diferencias en la forma de pensar y de conducirse a través de las sociedades. Está feo decirlo, pero nosotros los mexicanos, por así decirlo, somos más dados a que nos tienen que tener mucho cuidado, somos débiles, no nos quieren, el pobrecito, el que nuestro héroe más fuerte fue el Chapulín Colorado. Y digo, haciendo una comparación aquí, Estados Unidos, pues tienes que desde niños te vas a poner a jugar fútbol americano para que te hagas fuerte, tú tienes que sobresalir, tienes que ser independiente, tienen Superman, tiene Batman, los super amigos, o sea, una cultura completamente de impacto hacia la autoconservación. En estos casos, también el hecho de un sistema de salud también implica que esas culturas tienen que tener ciertas diferencias. ¿Qué sucede en este caso? Hay mucha diferencia en la manera de pensar en los países anglosajones a los latinos.
Pues nosotros, yo vengo de Alemania, ¿Sí? Ignacio de España. Por eso la pregunta. Sí, pero Alemania no es en el continente las pensiones y la protección social, no es un país anglosajón, es más un país fundado sobre el compromiso. Sobre el compromiso es una evolución tras la Segunda Guerra Mundial, encontrar compromiso, evitar crisis del Estado y se ve también en el desarrollo de los fondos de pensiones y del sistema de pensiones, perdón. Y no tenemos una cultura como los países como los países anglosajonos, y por eso en Alemania, tanto en Alemania como en España y en otros países, Italia, Francia también, tenemos todavía un sistema de pensión estatal muy fuerte, es decir, la mayoría de las prestaciones de los pensionistas provienen de los sistemas estatales. En Alemania, por ejemplo, son 85% de los ingresos de un pensionista de promedio vienen del sistema estatal, y también la protección para volver a la salud. También la protección de la salud se hace mediante de las instituciones estatales. Hay pequeñas diferencias, hay unas sociedades de salud privada, pero no tienen una muy gran importancia en la vida práctica. Estamos finalmente, continente de la cultura, quizás estamos más cerca de México, de los países latinoamericanos, tiene también experiencias en Argentina. Quizás los alemanes y también los españoles son más cerca a los mexicanos que a los estadounidenses. En cuenta la... un alemán tiene su mérito, ¿no? Que es más próximo a los latinos, ¿no? Ajá, sí, básicamente. Es interesante. Así es, me acaba de sorprender con eso, ¿eh? Es solamente las pensiones a protección social. Sí, porque yo Alemania lo primero que pienso es fútbol alemán, ¿eh? Ya sabes que el fútbol es un deporte de 11 contra 11. Sí, ya sé. Siempre gana Alemania. Así es. Una de las fortalezas de Alemania, ¿no? Y en Alemania, ¿cuál es el tope de pensiones para un trabajador? O sea, ¿cuánto vaya el tabulador? ¿Cuál es el límite o el no máximo? hay topes de pensiones, hay topes de contribuciones. Hay topes de contribuciones y la pensión depende de las contribuciones durante esa vida activa. Es decir, no hay topes de pensiones del monte pagado al pensionista, pero durante esa vida activa hay topes de contribuciones que al final van a reducir automáticamente la pensión. O sea, sé que la persona puede definir cuánto va a dar para su pensión. No, las contribuciones, las aportaciones al sistema de las pensiones depende de su salario regulador. Ah, ok. Sí, es decir, son más o menos 10% parte del empleado y también de parte del empleador, casi 20% de contribuciones del sueldo que recibe. Perfecto. ¿Y en España? Sí, en España somos un poquito más modestos, entonces sí que fijamos límites a la Ajá. pensión. Hay un límite mínimo y un máximo, fundamentalmente para garantizar que todo el mundo cobra un mínimo y que no hay alguien que cobre más del máximo. El máximo está en torno a los 2.500 euros, que sería un equivalente a 40 y algo mil pesos. 42.000, 43.000, porque Eso el sí. euro es un poquito más caro que el dólar. El dólar, poquito, pero sí. En torno a eso es lo máximo. Lo mínimo es en torno a los 700 euros, 600, 700 euros. 12.000, 13.000 pesos. Y la media de pensiones es en torno a los 18.000 pesos, 1.000 euros, 18.000 pesos. Esos son los parámetros en los que nos movemos en España. La contribución es, al igual que en Alemania, en función del salario. Hay un porcentaje del salario que va a financiar las pensiones, pero con esos parámetros de límites mínimos y máximos. Perfecto, porque esto te asegura que una persona no va a recibir una pensión tan, disculpen la palabra, Sí. mediocre como la que se usa en México, en algunas instituciones donde piensan que con 1.200 o 1.400 pesos puede vivir una persona. Estamos hablando de 100 euros, no, menos de 100 euros, 80 euros al mes.
No, eso es un mal sistema, un sistema que da esa pensión. Pésimo, además no poder, por eso tenemos tanto problema con las personas de la tercera edad. Y en el caso de otros que llegan a tener hasta 120,000 pesos, y si lo acumulas como pareja, se va a 240,000. Con aguinaldos hasta 500 y tantos mil. O sea, ganan más que un presidente de la República cuando lo... Y de esos no se quejan, ¿eh? Esos están, pero que es su derecho. Digo, me gustaría conocer a algún empresario que se jubile con esas cantidades. Carlos Slim probablemente, ¿verdad? Exacto. Si se llega a jubilar, porque no creo ese tipo de personas trabajan toda la vida. ¿Cuáles son las... aparte del hecho de que está junto el sistema de pensión con el sistema de sanidad, ¿qué otras oportunidades vieron ustedes que existen aquí? Pues que al igual que la mayoría de sistemas, el sistema del mundo ha tenido que hacer una reforma, ha tenido que pensar en la necesidad de ajustar el sistema al nuevo contexto. Eso ha pasado en Baja California, al igual que ha pasado en la práctica totalidad de los países europeos, y yo podría decir incluso que la práctica totalidad de los sistemas de pensiones del mundo, que han debido ajustarse al contexto en el que estamos. No solo económico, también al contexto de lo que comentábamos, el aumento de la esperanza de vida, la disminución de la tasa de natalidad, que son parámetros muy importantes para los sistemas de pensiones. Que aquí en México tenemos todavía una situación un poquito diferente, porque sí ha aumentado la esperanza de vida, pero no ha disminuido la tasa de natalidad, entre comillas. O sea, ha sido muy desequilibrado este concepto, como sabemos que en Europa existe un problema de natalidad. Sí. La natalidad es poca por estas nuevas culturas en las cuales las parejas no quieren tener hijos. Sí, pues, exactamente. Pero piensa, Antonio, que hay datos de la OCDE que dicen que va a cambiar mucho México en ese sentido. Sí. Venimos de tasas de natalidad de 4 hijos por mujer en México, y la tendencia es que se alcance a los 2, al 1,7. No, es que ya no nos alcanza para mantenerlos. No. Y luego, ¿saben qué? Comen como si nos odiaran, Es un chiste eso de que vienen con un pan debajo del brazo. No es cierto, ya la torta se acabó. Se las acabó el Chavo del 8. Así es. Me gustaría ir a comerciales, y hay un tema bastante interesante en el cual existe la combinación de los sistemas de seguridad social con las modalidades de inversiones por parte de estas mismas instituciones. Nos vamos a comerciales, Arturo, por favor, y regresamos con este tema y algo más que nos quieran ampliar aquí los caballeros. Bueno, pues estamos de regreso, y fíjense que, como dicen luego tras bambalinas, estábamos comentando algunas cuestiones interesantes, entre ellas el hecho de que, hablando de las realidades de nuestro país, que no son propias, sino que según lo que estábamos oyendo se da en otros países, comentábamos acerca de el mal uso de las pensiones para autofinanciar campañas políticas, para generar desvíos que van a supuestos trabajos de ayuda en otros rubros, como puede ser infraestructura, etcétera. Y pues esta es la pregunta del momento, o sea, ¿qué pasa? Porque aquí también tenemos otro problema que se les comentaba ahora en la mañana. Aquellos municipios, aquellos patrones que no pagan el sistema de pensiones. Tuvimos un caso donde aquí, tan solo en Mexicali, la administración pasada dejó un adeudo de 900 millones de pesos que se le cobró al trabajador, se le quitó al trabajador, y llegó aquí, pero no llegó al sistema de pensiones. Y sigue libre y muy contento el señor, Entonces, esta situación, ¿qué nos trae en cuanto a la experiencia que ustedes tienen? Pues de una manera general, el pago de las contribuciones de los empleadores no es un
problema muy grave en Europa. Hay unas excepciones, claro, sobre todo en unos países de la crisis, por ejemplo Grecia y otros países, pero de una manera general muchos sistemas de pensiones son fundados sobre el compromiso de los protagonistas políticos y también los representantes de los empleadores como de los empleados también. Y sí hay problemas de una parte de los empleadores, de los empleados, perdón. Patrones, empleados. Sí, eso es. Más fácil. Sí, es decir, sobre todo en los países del norte, incluyendo la Alemania, hay una tradición de ponerse a la mesa y hablar. Es decir, hay un diálogo social permanente para resolver los problemas y también para desarrollar el sistema de pensión también, para adaptarle a la realidad, sobre todo demográfica y por otros indicadores también. No, y lo que decíamos también, ¿no? Es importante llamar la atención de que las contribuciones que se han descontado han de ser ingresadas al sistema. Es importante porque es la fuente principal de financiación de los sistemas. Por cierto, hoy comentaban algo al respecto de que no fuera el patrón directamente, en este caso el municipio, el que las pagara, sino que fuera una retención que se hiciera de un nivel superior para que éste controlara el que no se hiciera un mal uso. Hay que buscar mecanismos de garantizar ese pago, porque es la parte fundamental del sistema. El sistema se nutre de lo que aportan los entes públicos o los empleadores y los trabajadores que lo han descontado, y eso es muy importante que vaya al fondo de pensiones, porque con ese fondo es con el que se pagan las pensiones. Entonces, en Europa es poco común que no se pague. Normalmente ese descuento se pasa directamente al fondo, pero hay casos en los cuales también hay problemas y lo que hay que hacer es buscar las soluciones para que eso no suceda. ¿Qué tipo de soluciones se han prestado? No, en general es insistir en el cobro, en el compromiso de cobro, en el pago de esos descuentos, y en algunos casos que hay unas dificultades financieras que puedan existir, pues buscar soluciones tipo aplazamiento, fraccionamiento, pero que haya un pago de esas contribuciones, porque si no los fondos de pensiones no se sustentan. Un ejemplo, Baja California. Según lo que nos explica Victoria Bentley, que es la dirigente del sindicato, ha participado en el así es, y por lo mismo mañana queremos, y se comprometió a estar aquí con nosotros para ver las partes y que nuestro público tenga un conocimiento más amplio de esta situación. Ella ha dicho públicamente que hay 2 municipios de 5 que no están pagando, y de esos 5, de esos 2 que no están pagando, había uno que es que en la administración pasada no pagó, con un marco de referencia de 900 millones de pesos. Entonces ahí es donde, pensando y poniéndome en los zapatos de mis amigos burócratas que nos están oyendo, pues a mí me preocuparía mucho decir que me quitaron todo ese dinero y no hay dinero ni para que me presten ni para pensionarme. Personas que tienen 3, 4 años que no los pueden pensionar. Claro. No, nosotros desconocemos el trasfondo, pero el hecho objetivo es que si eso sucede hay que evitarlo, porque lo importante es que esos municipios, si han descontado esas contribuciones, las pasen al fondo, porque el fondo es incluso un tema muy serio, muy importante, porque es la garantía de una pensión, que es algo trascendente para muchas personas. Bueno, ya nos quedan 10 minutos y me gustaría abordar el tema, y sí me gustaría pues sacarle el mayor jugo y el mayor provecho a este tema que es tan importante, porque a todos nuestros compañeros que estábamos de los medios, pues rápidamente todos quisimos preguntar a la vez sobre esta nueva manera para nosotros de ver el sistema de pensiones. Ya, como dicen ustedes, ya vimos que tenemos esa ventaja de poder tener un sistema de pensiones con un sistema de salud integrado. Pero lo que nos faltaba conocer era que este sistema de pensiones, cuando llega a una estabilidad y se fortalece, puede generar también una manera de generar más y autofortalecerse
y generar mayores dividendos para las personas. ¿Nos pudieran dar este tipo de acciones que se pueden tomar? ¿Nos podría explicar, por favor? Sí, es muy bien conocido en Europa. Tenemos unos fondos de pensiones también para el sector público. Para citar un ejemplo de los Países Bajos, es un país con 17 millones de habitantes y hay solo fondo de pensión que es el segundo, en cuanto al tamaño de las inversiones, el segundo fondo mundial. El primero es el CalPERS, California, para la función pública, y que tiene más o menos 300 mil millones de euros de activos. 300 mil millones de qué, perdón? Euros de activos. ¿A qué le llama 300 mil millones de euros activos? O sea, ¿qué referencia la palabra activos? Que maneja el fondo. Que maneja el fondo. Sí. Es decir, son todos los derechos de los derechohabientes cubiertos por capital. Es un sistema capitalizado. Pues es el futuro y hay solamente pocos de sistemas, sobre todo la función pública, tan grande en Europa, pero sería un ejemplo cómo podría funcionar un tal sistema de la función pública. ¿Y cómo han logrado esto? Pues este sistema fue fundado en 1923. ¿23? 23, es decir, hace 90 años. 90 años. Y desde el inicio de la fundación de este sistema es un sistema capitalizado. Es decir, los patrones y los empleados pagan las contribuciones al fondo y hace las inversiones en medidas, en clases de inversiones diferentes, bolsas de valores, deuda pública y otras, infraestructura, por ejemplo, también inmobiliaria, también, es decir, la intención de este fondo es diversificar las inversiones para garantizar un rendimiento más alto y al mismo tiempo reducir el riesgo por la diversificación. Sí, la idea quizás a transmitir es que existen normas de inversión de los fondos de pensiones y eso es común en todos los países. O sea, la OCDE tiene incluso estudiado las diferentes normas de inversiones que tienen los fondos de pensiones, también México. Los fondos de pensiones pueden crecer financiando cosas, ya sea infraestructuras, ya sea inversiones, ya sea compra de acciones, porque eso está previsto en las normas. Cuando un sistema es solvente y tiene unas reservas posibles, puede invertirlas para que crezca el fondo. Ok, pero ¿y este tipo de acciones cómo se pueden proteger? Ya que desgraciadamente uno de los grandes problemas, y no estoy ni siquiera diciendo ni echándole a nadie, es algo que todos los países del mundo lo saben porque existen valoraciones, existen estadísticas. Uno de los principales problemas en México es la corrupción. Bueno, pero existe lo que ustedes llaman, que a nosotros nos ha sorprendido, los candados, es decir, fijar límites, es decir, no dejar que el gestor del fondo invierta libremente, no, establecer candados y a la vez crear comisiones de seguimiento de inversiones, profesionalizar las inversiones, es decir, dirigirse a expertos que hacen inversiones, es decir, no dejarlo al libre albedrío del administrador del fondo, porque eso sí, ya no porque sea un país más o menos corrupto, sino porque no sabe mucha gente de inversiones y es un tema muy serio. Y los candados sirven para eso, y hay reglas que fijan límites sobre qué cantidad se puede invertir, cuánto se puede invertir en el extranjero, cuánto se puede invertir en obligaciones. Y eso es, en el fondo, las normas de inversión. ¿Qué países pueden ser ahorita un escaparate, o más bien dicho, cuáles países podríamos nosotros decir, miren, observen este sistema en Países Bajos, ya lo decía usted, Hagen, ya lo decía usted, pero también debe de haber algunos otros donde se puedan tomar como modelos para Baja California, porque sí miré que a Victoria le brillaron los ojitos cuando dijeron que se podía invertir y paralelamente generar un sistema que vaya soportando mientras arreglan los problemas que vienen por otro lado, ¿no?
Sí, la verdad es que un sistema modelo no existe, porque cada país tiene sus propias condiciones para la creación y desarrollo de un sistema, un contexto económico, cultural, político y social que condiciona el sistema. Pero nosotros, por ejemplo, en esta semana hemos puesto ejemplos, pero simplemente a título de ejemplo, de algunos países que marcan tendencia en los sistemas de pensiones. Uno del caso es el de los Países Bajos, que ya hemos comentado, pero también hemos hablado de Dinamarca, de Suecia. Suecia, por ejemplo, es un sistema creado a partir del diálogo social. Todas las reformas de pensiones son pactadas. Aquí hemos visto que se ha hecho el esfuerzo, y mañana tendréis la oportunidad de comentarlo con la líder sindical de burocracia del Instituto de Cali, con Victoria, y veréis que ellos han participado muy activamente en la reforma, con lo cual eso es bueno. Un ejemplo es Suecia en ese sentido. Y también luego hemos hablado de otros sistemas, Italia, pero modelo no existe. Cosas que sorprenden, la verdad es que los tenéis muy cerca. En el caso de... venimos también del estado de Guanajuato, y en Guanajuato tienen una muy buena experiencia de un sistema robusto que hace inversiones, y la verdad es que funciona muy bien, y es México, con lo cual no es tan lejano en el espacio incluso, ¿no? ¿Cuál es el sistema que maneja Guanajuato? Guanajuato tiene un sistema de pensiones de empleados públicos parecido al de Iztecali, muy parecido al de Iztecali. No tiene sanidad, la sanidad la tiene subcontratada a un tercero, pero lo demás es pensiones, y la única particularidad es que ofrece un servicio de farmacias adicional, pero también en el mecanismo de inversión, y tienen unas reservas, y parte de esas cantidades las invierten para generar pero con unas normas muy limitadas de inversión, para generar rendimientos al fondo y tener un fondo robusto. Hagen, en la generalidad, ¿qué te llevas de aquí de Mexicali, de Baja California, de los sistemas que tenemos aquí implementados? El sistema de Baja California, sobre todo después de la reforma de 2015, es un sistema muy sano, un sistema muy bien desarrollado, y lo que es muy interesante para nosotros a la primera vista fue el hecho que hay salud y las pensiones juntos. Es muy interesante, y el hecho es, otro hecho es que los protagonistas a nivel estatal deben encontrar un acuerdo para resolver los problemas que persisten todavía. Ignacio. Por un momento pensaba que le ibas a preguntar que qué te llevas de México fuera del sistema de pensiones, a nivel ya más de cultura mexicana, pero creo que no. Es que él se fue por ese lado. Yo dije, bueno, pues respeto la respuesta. Porque ya se ha hecho casi mexicano. Sí. Mínimo habla muy bien el español. No, perfecto, la verdad es que perfecto. Así Yo he tenido ocasión de compartir con él esta misión y la misión anterior, y muy bien. La verdad es que maneja un español a veces incluso mejor. Bueno, entonces explícanos qué se lleva de México. Bueno, se lleva muchas cosas. Le ha encantado la comida, le ha encantado todo. Perfecto. No, fuera de bromas. Me preguntaba sobre qué me llevo en general sobre el tema de las pensiones en Cali. Lo que ya ha dicho en parte de Hagen, ¿no? Que nos ha sorprendido que ha iniciado un camino, el Instituto, de una reforma de pensiones bastante serio, de poder darle más fortaleza al sistema. Seguramente no es la primera ni la última reforma, ya viene de años, y seguramente va a tener que ir revisando el sistema, porque los sistemas están en constante transformación y necesitan de adaptaciones permanentes, porque las coyunturas cambian radicalmente de un periodo a otro, y hay que ir ajustando los sistemas, y eso lo está iniciando ya Iztecali con la última reforma, y nos ha parecido muy, muy interesante. Además de lo que ya hemos comentado, de la importancia de la participación de los representantes de los trabajadores en la gestión de este nuevo Iztecali a partir de la ley del 2015. Bueno, pues les agradecemos mucho que hayan estado con nosotros, ya me está haciendo unos ojos, y aquí la tradición es que quien despide el programa es Mari, así que le vamos a ceder el micrófono. Pues sí, se nos terminó el tiempo, estimados invitados, estuvimos muy agradecidos con ustedes. Muy buen tema eso de pensiones, jubilaciones. Muy la gente espero que se haya informado. Estimado público, nos vemos el día de mañana a partir de las 10 de la noche. Que descansen. Buenas noches. Gracias por haber estado con nosotros en Temple Social. Sus amigos Antonio Arbizu y